La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Un saludo nuevamente a todas las personas que han seguido durante estas semanas el curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de nuestra Diócesis de San Cristóbal, que junto al equipo de la oficina de prensa de nuestra diócesis están llevando adelante durante estos días. Recordar nuestro sitio web www.diocesisdesancristóbal.online, también nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE. Agradecer también la iniciativa a la que se ha unido Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, para transmitir y hacer llegar a todos ustedes este curso a través de la Radio Católica del Táchira con horario de 10 de la mañana y en la segunda edición 9 de la noche. Y también recordar DC a través de diariocatólico.press, la emisora de El Diario Católico. También recordar el correo electrónico que se ha puesto a disposición para todos ustedes, que nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus iniciativas, también sugerencias, historia de la iglesia, curso1 @gmail.com. Bien, retomando nuevamente las temáticas de estas lecciones, hoy en la lección número 14, en esta primera sección, recordamos que la clase anterior, la lección anterior, la número 13, nos dedicábamos a reflexionar un poco sobre las razones que daban el fundamento a las persecuciones y demostrábamos que las razones no eran de carácter político, sino exclusivamente de un carácter religioso, y las distintas definiciones que de parte del ámbito pagano, sobre todo representantes de los historiadores de este ámbito helenístico romano, como Plinio, Tácito y Suetonio, van a definir siempre la religión cristiana como una superstición. También nos detuvimos a reflexionar sobre algún momento de paz y algunos momentos de persecución más sangrienta y más fuerte y sistemática en contra de la iglesia, y subrayamos algunos elementos y finalmente dimos algunas motivaciones de carácter más específicamente religioso que de carácter político, que dieron fundamento a las persecuciones que eran de carácter religioso y, vuelvo y repito, no político. Vamos ahora a detenernos siempre en esta línea sobre algunos motivos de carácter prácticos y de carácter doctrinal, un poco para contraponerlos a aquellos que tienen que ver con la cuestión política y la cuestión religiosa. La cuestión práctica también es muy importante porque tiene que ver con el acontecer diario, con las cuestiones de carácter inmediato, que también vienen a determinar la forma del encuentro entre el cristianismo y el ámbito propio de la romanidad, que era la identidad misma del Imperio Romano y de la cultura pagana. El cristianismo, además, tenemos que decir que era entendido por parte de los paganos como una superstición nueva. Esto lo dijimos ya en la clase pasada. La superstición es aquello que define una religión, una religión que en su contenido es irracional, no tiene una lógica interna que mueve todo el sistema religioso interno y la espiritualidad de sus secuaces. Esto es evidentemente fácil de deducir, ya que las categorías romanas que movían el espíritu de piedad del pueblo romano pues eran bastante distintas a aquellas que movían el espíritu cristiano del Evangelio de Jesús. Entonces el cristianismo aparecía de frente a los paganos como una superstición nueva, y sus seguidores vivían en un modo absolutamente distinto a ellos. Recordemos que los cristianos huían de las cargas públicas y de los espectáculos dados en los circos. Los circos era una de esas estructuras que se habían creado en el imperio para ofrecer entretenimiento al pueblo, con la violencia, no siempre, pero existía la violencia, existían ciertas formas de diversión que eran bien contrarias al pensamiento
al pensamiento cristiano. No tenemos que necesariamente condenar todo lo que se hacía en los circos romanos. Se hacían también representaciones teatrales, representaciones de batallas navales, pero sí también luchas entre animales impresionantes traídos desde África, luchas de leones, rinocerontes y demás, animales exóticos. Y esto pues ahora ofrecido al pueblo, ya recordamos esa famosa frase de pan y circo, para tener también al pueblo en cierto sentido contento, llenándole o satisfaciendo el apetito de la comida, pan, y el apetito de la diversión, el circo, el poder distraerse, sobre todo en esas épocas de fuerte calor, de fuerte verano y también en el otoño, que eran las circunstancias donde los espectáculos populares y públicos eran más buscados, sobre todo hasta altas horas de la noche. Los cristianos entonces se abstenían también de estos espectáculos circenses y vivían apartados. Formaban casi como una tercera pierna que sostenía todo el conjunto de la mesa o de la silla o del cuerpo del Imperio Romano. Todo esto era suficiente para que los cristianos fueran acusados bajo sospecha, fueran odiados y juzgados subversivos del orden público. Por esto, los cristianos serán acusados y declarados como enemigos del género humano, es decir, de Roma y de su patrimonio religioso, cultural y social. Su forma de vivir calificaba a los cristianos como ateos y como impíos delante de los ojos de los paganos. ¿Por qué ateos? No porque no creyeran en Dios, porque no creían en los dioses y en las divinidades propias del culto romano. De hecho, se negaban de venerar a los dioses que habían hecho grande al imperio. Esto existía mucho en la conciencia del romano. Si el imperio llegó a ser lo que fue, ciertamente por la lucha militar y por el genio romano de conquista, pero también atribuía muchísima influencia a la benevolencia que los dioses habían tenido con los emperadores y el hecho de que les había permitido triunfar sobre sus enemigos. Esta visión se prolongará inclusive hasta el siglo V y comenzará entonces a acusar a la iglesia y a los cristianos de que por culpa de que dejaron de adorar a los dioses paganos, a los dioses mitológicos, el imperio estaba entrando en una fuerte crisis. Va a ser toda la argumentación y la defensa que hará el gran padre de la iglesia, San Agustín, cuando escribe una de esas famosas obras que forman parte de esa trilogía agustiniana junto a las Confesiones y al De Trinitatis, escribirá La ciudad de Dios, de Civitate Dei, en el cual pretende demostrar que lo que hizo claudicar la estructura imperial que se prolongó a lo largo de 4 o 5 siglos en el tiempo no fue el cristianismo, al contrario, los cristianos perfeccionaron el modo de vida pagano, sino fue la decadencia propia de la cultura pagana y sus digamos, depravaciones tanto en el ámbito político como en el ámbito jurídico y en el ámbito también moral. De tal manera que la consecuencia de considerar a los cristianos como enemigos era natural que se formara en los ojos de aquellos que eran netamente paganos. Por eso, los cristianos eran considerados enemigos de la patria y por esta forma tendrían que buscar su destrucción, tendrían que buscar destruir esta forma de impiedad respecto a los dioses de la cultura helenístico-romana. Su religión no solamente era nueva, el cristianismo no solamente era una religión nueva y se estaba difundiendo ya todo el imperio, era una religión nueva, no era una religión antigua como antiguo es el culto a los distintos dioses. El cristianismo, si bien tiene una raíz en la revelación del pueblo de Israel, el evento cristiano introduce una novedad que hace precisamente que sea calificada de una religión que apenas está comenzando, aunque tenga sus raíces en la tradición veterotestamentaria del pueblo de Israel. Esta religión también era extranjera. Fue una religión que vino desde la Palestina y que se estaba imponiendo en todos los sectores del Imperio Romano, no solamente en el aspecto geográfico, sino en todos los niveles
de la estructura imperial. No era legal. Recordemos que el cristianismo fue declarado una religión ilícita a partir del Senatus Consulto del año 35, hecho por parte de Tiberio, y también era subversiva y revolucionaria, ya que enseñaba la igualdad y el amor entre todos los hombres, cosa inaudita, cosa jamás oída y absurda para un romano. Entonces fíjense que motivos no faltaron para, a nivel práctico, para condenar el cristianismo desde el punto de vista de la comprensión religiosa y cosmológica de toda la realidad. O sea, para un cristiano decir amar a los enemigos, que todos los hombres eran iguales, cuando bien estructurada estaba la sociedad romana de la época, entre esclavos, libertos y miembros de la nobleza, los que pertenecían también a las clases más nobles, las estructuras aristocráticas, pues el mensaje cristiano realmente era novedoso, revolucionario y absurdo para algunos de los romanos, para muchos de los romanos, para la mentalidad romana en sí misma. Recordemos a Pablo y a Silas, que habían sido denunciados delante de los magistrados de Filipos, porque estos producían ciertas reacciones dentro de la misma ciudad, enseñando una doctrina que no podía ser aceptada ni practicada por los romanos. Esto lo encontramos fácilmente en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 20. Los cristianos, tenemos que decir, constituían casi una sociedad dentro de la sociedad. Y para seguir sus utopías, estos no tenían temor alguno a transgredir leyes cuando las juzgaban contrarias a sus opiniones. Es decir, los cristianos hacían desde el inicio una objeción de conciencia a aquello que no podían realizar como parte de su identidad de cristiano, y no tenían temor alguno en negarse a cumplir ciertas normas y leyes propias del Estado por precisamente la objeción de conciencia que se les permitía realizar. Tal era la mentalidad corriente en el mundo romano. A estos motivos de índole práctico y doctrinal se agregan las acusaciones y las calumnias divulgadas con, digamos, los chismes y las dicherías de las grandes masas populares que creían ciegamente aquello que se decía de los cristianos. Por ejemplo, los cristianos eran acusados falsamente de actos de incesto y de inmoralidad, que se cumplían supuestamente a lo largo de las reuniones de carácter litúrgico. Esto es naturalmente explicable, es decir, que las autoridades y el pueblo se esforzaran por eliminar una raza de este tipo de hombres de carácter bastante nefasto, ¿no? Ante los rumores que surgían en torno a las comunidades cristianas y con estas acusaciones, es natural que sea la autoridad como el pueblo busquen eliminar a los cristianos, a estos hombres. Entonces los cristianos del primer siglo vivieron por esto en una atmósfera hostil, que frecuentemente se manifestó esta hostilidad en medidas particulares de violencia llamadas por nosotros persecuciones, pero son siempre medidas particulares. Me gustaría detenerme en explicar por qué surgió en torno a los cristianos, y ya hemos dicho alguna cosa en lecciones anteriores, estas dicherías, estos comentarios, estos falsos testimonios en contra de los cristianos. Primero, en contra de los cristianos había mucha envidia, porque eran personas muy virtuosas, eran personas muy justas, y siempre a lo largo de la historia de la humanidad, el justo, el virtuoso, va a ser motivo de envidia, va a ser motivo también de escándalos para quienes llevan vidas disolutas, y va a ser también fastidioso para quien no desea convertirse de su mala actitud. Entonces es normal, allí se manifiesta el sentido profético de la vida cristiana, como su vida naturalmente vivida en la bondad de la vida cristiana manifiesta la justicia divina, la justicia de Dios y sobre todo la verdad. Y todas las otras acusaciones son comprensibles. ¿Por qué? Porque existía en la iglesia una realidad que se llama el secreto arcano, en el cual consistía en que las
prácticas de carácter litúrgico solamente podían conocerla aquellos que habían recibido el bautismo. Es decir, quienes no habían, ni siquiera los catecúmenos, ni siquiera quienes habían iniciado el proceso de catecumenado, podían conocer lo que se realizaba en las domus ecclesia o eclesia, dependiendo de la época en que nos encontremos. Podían saber de los ritos litúrgicos que manifestaban la fe. Por lo tanto, era secreto. Y a la gente eso le causaba muchísima curiosidad. Eso pasa hoy, ¿no? Qué fácil es que la gente, cuando ve que se reúnen un cierto día a la semana, ¿por qué se está reuniendo aquella gente allá? Solamente aquellos, ¿por qué no me invitan a mí? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no se sabe nada? Yo he escuchado que hacen esto, yo he escuchado que hacen aquello. ¿Y qué escuchaban? Que comían el cuerpo y la sangre del Señor, pero no entendía que era bajo la especie del pan y el vino, sino que pensaban que eran antropófagos, que se comían la carne humana, pues escuchaban que bebían la sangre de Cristo. Entonces, evidentemente, al no pertenecer a la iglesia no entendían, y mucho de lo que medio se podía saber de lo que se realizaba dentro de la iglesia con el famoso secreto arcano no se hablaba. Ningún miembro de la iglesia podía salir a decir, nosotros hacemos esto o hacemos aquello. No, eso era una práctica litúrgica y religiosa propia del cristianismo en el primer siglo, y luego, primer, segundo, inclusive tercer siglo, y luego la gente esto le daba tela para cortar. Y esto a la gente siempre le ha gustado, ¿no? Interpretar, ver por qué aquellos se reúnen, qué misterio tienen, qué esconden. Y efectivamente estas circunstancias muy propias del ser humano, pues afectaron la vida de los cristianos y llevó a que fueran acusados de falsas actos que no cometían. Por eso el hecho de que se llamaban entre todos hermanos. Ya va, ¿cómo es eso? No entendían, ¿no? Hasta el incesto. No era que fueran hermanos de sangre, sino hermanos en la fe. Pero claro, un pagano lo que entendía era que estos dos que son esposos, marido y mujer, se llaman hermanos entre ellos y están casados, practican la vida matrimonial. Entonces todas estas confusiones surgían precisamente porque la iglesia primitiva reservaba cosas para sí que no se sabían y no estaban explicadas a todo el público. Nos detenemos brevemente y retomaremos la segunda sección de este curso, lección número 14 del curso de la historia de la Iglesia Antigua. Este curso de Historia de la Iglesia es presentado por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Regresamos con esta segunda sección de la lección número 14 de este curso de la Iglesia y hacemos referencia a algunos motivos de carácter práctico y doctrinal en la sección anterior que motivaron el fundamento de las persecuciones de los cristianos a lo largo de los 3 primeros siglos de la vida de la Iglesia, entre el año 62 y el 270 aproximadamente después de Cristo. Y hacemos referencia precisamente a esto que dentro de la práctica litúrgica de la Iglesia se llamaba el secreto arcano. Tenemos que decir también que esto no es una cosa mala, ¿no? El secreto arcano es muy propio de las prácticas religiosas, porque inclusive tomando las palabras del mismo Evangelio, se entendía aquel pasaje donde Jesús dice: no echen las perlas a los cerdos, ¿no? Nosotros tenemos celebraciones sagradas que son la liturgia de la Iglesia y que no vale la pena divulgarlas a todos de manera general, no porque querramos esconder nada, porque los cristianos hayan querido esconder nada, sino al contrario, porque precisamente para ser recibidas, valoradas y acogidas, la persona tenía que haber pasado por un proceso de conversión, de catequesis, de formación, para que así valorara esos ritos que hacían presente la vida de la gracia y el misterio salvífico de Cristo a través de la acción sacramental y litúrgica de la Iglesia. Esta práctica de la Iglesia primitiva en algunos momentos de la historia de la Iglesia ha estado más presente, en otros menos presente. Últimamente
es fácil reconocer esta práctica del secreto arcano en algunos movimientos de la iglesia. No voy a estar aquí a nombrar de qué grupos lo utilizan, ni mucho menos, y vemos cómo en el primer siglo ya esta cosa del secreto arcano generaba problemáticas por parte de aquellos de quienes no se habían hecho partícipes de la conversión hacia la iglesia y que no sabían qué cosas que hacían allí cuando se reunían esta gente el sábado por la noche a celebrar la Eucaristía, a compartir la palabra, la predicación de los apóstoles y demás. Entonces, razones de carácter práctico no faltaron ni faltan hoy para que se produzcan juicios no adecuados a la verdad respecto a las prácticas de la iglesia. Bien, y finalmente detengámonos sobre un aspecto también que nos puede interesar. ¿Cuál es el mensaje político del cristianismo? Nosotros no tenemos que pensar que entre cristianismo y el imperio existió siempre violentos encuentros y una total oposición que llevó a un desconocimiento recíproco. No fue así. No siempre el encuentro entre imperio y cristianismo estuvo marcado por la separación, por la violencia y por la oposición. Al contrario, a lo largo de distintos periodos se determinó la posibilidad de la coexistencia de las dos realidades. Y tampoco tenemos que imaginar nosotros a los distintos emperadores un poco como puede estar en nuestro imaginario popular, sea por alguna película, sea por algo que hemos leído, sea por algún documental que no esté adecuado a la realidad, que presente a los emperadores como déspotas sanguinarios que intentan ir a la casa de los cristianos, a cazarlos como si fueran animales, para desahogar toda su crueldad en contra de ellos. Realmente sería una visión bastante desvirtuada y desligada de la realidad. Por amor del simbolismo, desde la antigüedad representantes como Agustino y Orocio, se habló fundamentalmente de un número de persecuciones que en conclusión eran 10. Pero esto tiene simplemente un carácter simbólico. En realidad estas fueron desde un cierto punto de vista más y desde otra óptica fueron menos. ¿Por qué? Dependiendo del punto de vista del cual nos detengamos a analizarlos. Si queremos entender las persecuciones desde el punto de vista del más, tendríamos que contar los episodios de contraste, cada caso, los procesos y el número de los mártires. Evidentemente entonces serían muchísimos más que 10. Fueron más de 10 el número de mártires, el número de procesos a los cuales se tuvieron que enfrentar los cristianos delante de los tribunales de los gobernadores, y también fueron más de 10 las veces en que la iglesia se encontró en la circunstancia de perseguida por parte del imperio. Pero desde el otro punto de vista, del punto de vista del menos, si entendemos por persecuciones las represiones sistemáticas y generales contra toda la iglesia en todo el territorio del imperio, tendríamos que decir que no podemos elencar más de 3 o 4 ocasiones. De hecho, esto ya lo hemos insistido bastante, ¿no? en las secciones anteriores. Persecuciones sistemáticas en todo el imperio: Decio, Valeriano, Diocleciano, Marco Aurelio. Duraron poco, pero fueron muy fuertes y dejaron muchísimos mártires. Pero si nos ponemos a contar los casos individuales donde no fue una persecución sistemática, evidentemente sobrepasa el número tradicional y simbólico de 10 como número de persecuciones romanas. En fin, es necesario recordar que las persecuciones tuvieron inicio desde el tiempo de Jesús y desde el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué causa? A causa de la dialéctica que se encontraba intrínsecamente unida al mensaje político de Cristo. Dar al César aquello que es del César. Mi reino no es de este mundo. Toda autoridad viene de Dios. Y también aquella donde se afirma:
no podemos obedecer a los hombres. Una página de Tertuliano, terrible en su descripción, resume la situación de esta persecución. Tertuliano es un escritor cristiano de finales del siglo II, inicios del siglo III. Tiene una etapa de un tertuliano unido a la fe católica, pero luego un tertuliano que a partir del 206, 207 y hasta el 220, cuando desaparece sin saber la ocasión de su muerte y demás, los datos no nos llegan, muere un tertuliano herético, un tertuliano montanista. ¿Qué decía este Tertuliano? Dice: los sufrimientos de los apóstoles nos muestran cuál sea la doctrina sobre este punto. Para comprenderla basta y es necesario leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y allí recordemos, ¿no?, la persecución contra la iglesia primitiva, contra Pablo y contra Pedro. Allí encontramos por todas partes persecuciones, espada, hierro, sufrimiento, judíos que insultan a la iglesia, pueblos obstinados en contra del cristianismo, tribunales en los cuales se difama la vida cristiana, procónsules y gobernadores que juzgan a los cristianos. Pedro fue asesinado, Esteban lapidado, Santiago inmolado y Pablo decapitado. Estos hechos fueron escritos con sangre, dice Tertuliano, describiendo las persecuciones en la iglesia. En los anales del imperio hablan también como las piedras de Jerusalén, dan testimonio del martirio de los discípulos de Cristo. Abrimos el libro de la vida de los Césares y leo que Nerón ensangrentó toda Roma, cuna de la fe. Por cualquier parte donde leo las obras, aprendo a sufrir por Cristo. Una visión bastante terrible y trágica que hace Tertuliano de esta época en la que las persecuciones eran en algunos momentos sistemáticas, en algunos momentos individuales, locales, particulares, y que también la iglesia vivió ciertos periodos de paz. Después de que hemos presentado los argumentos jurídicos, después de que hemos hecho esta visión y este recorrido de los motivos de carácter religioso y no político, los motivos de carácter práctico y doctrinal que fundamentaron junto a las cuestiones jurídicas la persecución de los primeros cristianos, y a dar una palabrita sobre el contenido político del mensaje cristiano del Evangelio, vamos ahora a entrar en sí en las persecuciones del siglo I hasta la mitad del siglo III. Iremos nosotros haciendo un camino que sigue las distintas dinastías que fueron gobernando el Imperio Romano en esta época entre el 62 y el 272, cuando cambia la situación de paz hacia la persecución y nuevamente de persecución hacia la paz. En los primeros decenios de su historia, la Iglesia no es vista como una realidad social capaz de crear problemas o peligros para el Imperio Romano. Ni los emperadores ni los funcionarios muestran algún odio hacia los cristianos. Es más, intervienen en los conflictos entre cristianos y judíos, y solo para restablecer el orden público en general se toman algunas decisiones en pos de los secuaces de Cristo, es decir, se defienden a los discípulos para restablecer la paz. El primer emperador romano que interviene directamente es el emperador Claudio. Su nombre era Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus. Era el último representante de la familia Claudia, de la dinastía Claudia. Él gobernó el imperio entre el 41 después de Cristo y el 54, y fue el predecesor de Nerón. Sabemos del historiador Suetonio que hacia el año 50 él expulsó de Roma a los judíos y a los cristianos de origen judía, a los cuales, bajo el impulso de un cierto Cresto, hacían continuamente desórdenes. Recordemos que ya alguna palabrita dimos en la segunda lección, donde narrábamos los elementos que
daban los historiadores bíblicos sobre Jesús, sobre Cristo. Y este famoso Cresto, no aparece Cristo como pronunciamos nosotros, sino Cresto, porque los romanos no estaban ahí a ver si Cristo era un Mesías anunciado por los profetas. Ellos no conocían mayor cosa de la historia del pueblo de Israel. Ellos no conocían, ni les interesaba ni la ley, ni la Torá, ni les interesaban los profetas, ni las promesas de la antigua alianza. Esto era desconocido para ellos. Como que a muchos de nosotros nos hagan preguntas sobre alguna religión que tenga que ver con algún país en África bastante perdido, o con alguna región de la India, ¿no? De esa cantidad de religiones de las cuales nosotros tenemos infinita ignorancia e imprecisión terminológica. Este Cresto es una imprecisión terminológica por parte de Suetonio, lo que él había escuchado. Él no entendía que era Cristo, el Mesías, el ungido, y habla de este Cresto. Se comprende esto. Espero que esto se pueda comprender, ¿no? Para entender inclusive hasta los errores que pueden venir por parte de los historiadores no cristianos, es decir, de los cristianos paganos, pero que vivían en esta época y que redactan las historias de esta época en la que los cristianos ya vivían, ¿no? Que impulsados por un cierto Cresto, hacían continuamente desórdenes en medio de la ciudad. Se trata de la primera elección que hace el gobierno imperial, pero no es una cierta ni verdadera persecución. De hecho, no fue jamás en este momento producido un derramamiento de sangre, y a los ojos de la autoridad romana, hebreos y cristianos no eran todavía distintos. Es como que a nosotros nos pongan a distinguir entre personas que practican religiones en India, saber cuál es una secta o cuál es una religión bien distinta una de la otra. No somos capaces de distinguir. Para los romanos, para los jefes imperiales que dirigían el orden público y demás, la política estatal del imperio, simplemente los cristianos eran una secta dentro del judaísmo. En esta época de Claudio, cuando se produjo la expulsión tanto de judíos como de cristianos que eran procedentes del judaísmo de la ciudad de Roma, año 41, año 54. Bien, pasemos ahora a la siguiente dinastía. La dinastía Claudia fue sucedida por la dinastía de los Flavios. En el siglo I, durante el dominio de la dinastía Flavia, el primer representante es Lucio Domicio Nerón, que gobernó entre el año 54 y el año 68 de la era cristiana. La primera verdadera persecución anticristiana se inicia bajo el emperador Nerón. Esto lo testimonia aquellos historiadores que citamos ya en las lecciones anteriores. Los cristianos de la segunda generación vieron en Nerón la encarnación del anticristo. ¿Cómo nosotros podemos determinar a partir de la lectura apocalíptica? Y eso lo dijimos en alguna lección anterior, en que ni las cartas paulinas, ni los hechos de los apóstoles, ni siquiera las cartas universales o apostólicas o católicas que llamamos, manifiestan una actitud negativa del imperio hacia el cristianismo. Solo la literatura apocalíptica será, porque ya la literatura apocalíptica es mucho más tardía y ya se había desencadenado el problema de las persecuciones por parte de Nerón. Por eso sí, la literatura apocalíptica va a reflejar las persecuciones por parte de Roma, entendida como la Babilonia. Nos detenemos en este momento y en breves minutos regresamos con la tercera sección de este curso de la Iglesia, donde nos hemos adentrado ya en el estudio particular de las persecuciones bajo la línea de las distintas dinastías que gobernaron el Imperio Romano.
todos los subsidios disponibles en nuestra página en internet www.diocesidesancristobal.online. Retomamos con esta última sección ya de la lección número 14 de este curso de Historia de la Iglesia, en la que hemos entrado ya en análisis de las persecuciones en la época de Nerón. Y habíamos dicho que sí, el Apocalipsis refleja esas circunstancias de persecución que vivía ya la Iglesia, sea tanto en la época del emperador Nerón como en la época de otro representante de la dinastía Flavia, que es el emperador Domiciano, que gobernó en el prácticamente último decenio del siglo I. Tenemos que decir que Nerón no elaboró una política contra el cristianismo como tal, y tampoco mostró una hostilidad persistente hacia la nueva religión. Él solamente tenía la voluntad, y era lo que deseaba, liberarse de las acusaciones que hacía el pueblo de haber él mismo incendiado la ciudad. Y no solamente lo decía el pueblo, sino que también los senadores, que recordemos adversaban al emperador, adversaban como fuerza política las decisiones dictatoriales, porque en esta época el emperador era el dictator, ¿no? El que decía, el que dictaba, el que dictaminaba, y eso entraba bastante en contraste con las disposiciones del Senado romano. Entonces, él quería librarse de esas acusaciones que venían del pueblo, que estaban reforzadas y alimentadas por el odio de los senadores que se oponían a su gobierno, y también de la autoridad que ciertas acusaciones tenía, como lo hace Suetonio, un importante historiador. Entonces, él lo que quería era librarse de la responsabilidad de haber incendiado la ciudad de Roma, o parte de la ciudad de Roma, para construir allí su domus Aurea. Suetonio hace referencia a este acontecimiento escribiendo que Nerón condenó a los suplicios más duros a los cristianos, ya que era una raza entregada a la superstición nueva y culpable. Es como la característica que nos hace llegar Suetonio de la acusación que hacía Nerón, sin hacer referencia alguna al incendio, sino que solamente era una raza nueva que se dedicaba a la superstición y que también eran culpables y que por tanto tenían que ser condenados. Tácito, en cambio, escribe difusamente en una página famosísima lo siguiente. Él sí dirá lo siguiente respecto al incendio, sí hace referencia. Porque ni por obra humana, ni por delegación del imperio, ni con regalos disminuía los comentarios que el incendio de Roma del julio del año 64 se produjo, no se podía cambiar en la conciencia del pueblo que hubiese sido una orden de Nerón. Nerón, para sofocar estas voces, indicó como culpables, castigándolos con refinados suplicios, a aquellos que odiados por todos los delitos eran llamados dal vulgo cristianos. Dal vulgo significa del pueblo. El autor de esta secta era Cresto, escribe Tácito. No hago más referencia a esta explicación del Cresto porque ya se explicó. Que al tiempo de Tiberio fue mandado al suplicio por medio del procurador Poncio Pilato. Pero aquella extraña superstición, retomada en un instante, renace no solamente en Judea, origen de este mal, sino también en Roma, donde confluyen y prosperan todas las cosas atroces y vergonzosas. Tácito es un histórico informado de todas las cosas y digno de fe, y en este caso neutral a las opiniones religiosas en contraste. En su texto se pueden hacer algunas observaciones claramente identificables. Por ejemplo,
se note el término Cresto, cristiano, que se encontraba ya presente en Suetonio, y la alusión que hace a Poncio Pilatos, procurador bajo el cual murió Cristo Jesús en tiempos de Tiberio. Es el testimonio de la existencia de una multitud enorme de cristianos, signo que la comunidad se encontraba organizada y compuesta de personas de varios estratos sociales. Era una multitud rica en personas que la formaban, personas desde las clases más populares hasta personas que pertenecían a los altos cargos de la familia imperial o de la estructura de gobierno. Las persecuciones no sofocaron en toda su amplitud la vida. Parece probable que los apóstoles Pedro y Pablo hayan podido huir de la muerte en estas circunstancias de los primeros años de las persecuciones a motivo del incendio, pero morirán más tarde. Recordemos que se tiene como fecha de martirio de Pedro el año 64, sí, algunos momentos posteriores después al 16 de julio, y el martirio de Pablo en el año 67 después de Cristo, siempre bajo el dominio del emperador Nerón. Tenemos que decir también que el cristianismo está definido como esencialmente superstición, en el sentido que coloca en crisis la visión pagano-romana del mundo. La acusación no es aquella de haber aplicado el incendio, sino de odiar al género humano, es decir, de ser fanáticos y además de esto, de vivir según sus propias usanzas y tradiciones bien distintas de las usanzas y tradiciones romanas. Son usanzas sospechosas y aparentemente inhumanas, como el cumplimiento de actos de incesto, crímenes contra las personas, de infanticidios, de antropofagia, etc. Las persecuciones se limitó solamente a la ciudad de Roma, por eso no hablamos de una persecución sistemática, ni universal en todo el imperio. Y por supuesto, subraya la crueldad de los suplicios y la piedad del pueblo hacia los cristianos y los mártires. Recordemos cómo cuando estudiábamos el martirio de Pedro, cómo él murió efectivamente en el circo de Nerón. Tradicionalmente se cree que murió crucificado cabeza abajo, pero tenemos que también por honestidad decir que no hay una certeza de que haya sido así. Pudo haber sido por la crucifixión, pudo haber muerto en medio de una lucha, un combate contra gladiadores o en contra de animales salvajes que se traían desde África y los cuales destruían los cuerpos y mataban a los cristianos, o también podía haber sido amarrado a un palo, cubierto con grasa de pescado y se incendiaba, además de divertirse, ¿no? Los romanos esto los divertía, los entretenía. Si ciertamente había un avance a nivel del derecho y del pensamiento filosófico y demás, también había mucha barbarie, ¿no? En la forma de divertirse de los romanos. Los amarraban a postes de madera y luego allí los llenaban, vuelvo y repito, de grasa de pescado y los utilizaban como antorchas vivientes para iluminar los juegos que se hacían en el circo durante la noche, ¿no? En el momento de oscuridad. Eso sucedía, era cruel la forma de martirio, la forma de persecución, pero también el pueblo cristiano, piedad por los restos humanos de los mártires. Y va a ser la forma como comienza a aparecer la conciencia de las reliquias, porque eran los restos de aquellos que habían dado la vida por Cristo y habían dado su testimonio con el derramamiento de su sangre. Estas reliquias de los primeros apóstoles, las reliquias como las de Policarpo, un padre de la iglesia muy antiguo, van a ser los restos que van a ser venerados por las primeras comunidades cristianas. En conclusión, fue un baño de sangre feroz e improviso que diezmó a la comunidad cristiana en Roma. Bien, nos detenemos acá con esta lección número 14
Y esta breve descripción que pudimos hacer a partir de el testimonio de Tácito y de Suetonio de esta persecución que se desarrolló en torno al año 64 y un poco más, propiamente en la ciudad de Roma. Agradecemos a todos los que han seguido este curso a través de www.diocesisdesancristóbal.online, también nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con horario de 10 de la mañana y la segunda edición a las 9 de la noche, y también a través de DC, que es la emisora del diario católico.press. Muy agradecido con todos ustedes, esperando que haya sido muy útil lo que hemos compartido en esta mañana o noche, dependiendo del momento en que la estén escuchando, sobre las persecuciones en los primeros siglos, y nos escuchamos mañana con la siguiente lección. A todos Dios les pague, Dios les bendiga. Recordar nuestro correo electrónico, háganos llegar sus sugerencias, sus preguntas, sus inquietudes, y procuraremos responderla en breve. Dios les pague a todos y Dios les bendiga. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.